Ismael Bermúdez, Alfredo Sainz, los amigos además. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Plantea un panorama, habla de trueque, Felipe, ¿no? ¿Quieren recorrer cómo viene la caída de consumo? Tenemos algunos datos, creo que Ismael tiene otros, de qué está pasando de junio a junio con el consumo. Datos de CAME, hay distintos sectores que han caído más y otros menos. Farmacia 1.9, que es algo que uno... Sí, es muy inelástica la demanda de medicamentos, en el sentido que la gente, por más que esté muy mal, lo último que intenta recortar son alimentos y medicamentos. Una caída del 1,9% en volumen, en unidades, te habla de una situación, es una caída muy grave. Lo que pasaría como algo muy menor en otro rubro, claro, digamos que estaría empatado, en medicamentos es fuerte, fue uno de los rubros que también más aumentó este año, con lo cual la gente cuando deja de cortar medicamentos es que está realmente mal. Alimentos, fíjate que lo mencionaba Alfredo, la caída fue mayor a la caída 2,8, Ismael, la caída de alimentos. Hoy aumentó el aceite además también. El aceite bueno, ya vino en aumento. En junio, perdón, en junio tuvo un aumento del 16% y si uno mira respecto a comienzo del año, según datos oficiales, el aumento del aceite fue del 36% y ahora como se tenía una especie de subsidio con un fideicomiso, como eso se elimina, queda liberado el precio del aceite y ahí no sabemos a cuánto puede llegar a ascender. Por eso se hablaba de triplicar el precio, etcétera, pero por lo menos puede llegar a tener un aumento adicional de entre un 30 y un 50%, es muchísimo. Alimentos es además uno de los rubros que más ha aumentado de precio en el último periodo y sabemos que, bueno... Sí, el que menos tiene, más dedica plata a alimentos. Y, o sea, claro, y segunda marca. Sí, dentro de alimentos también una caída, tenés esa caída del volumen, pero también dentro del mismo volumen hay un cambio del mix. Del consumo. Claro, segundas marcas, está más pauperizado. La gente, cuando hablas con supermercados te dicen... Nos está cayendo mucho la venta, alimentos es lo que menos cae, obviamente, porque siempre lo que último recorta la gente, pero dentro de la caída también hay un traspaso de los clientes hacia marcas un poco más baratas, segundas marcas, marcas propias de supermercados, y también hacia productos más baratos, que eso les preocupa más a los supermercados, que más que el cambio de marca, la gente está eligiendo reemplazos más pobres, más básicos. Y deben ser peores de alimentación. Bueno, pasa con la carne, ¿no? La caída de consumo de carne se está sintiendo. Exactamente, sí. Electrodomésticos, que era, porque quizás fue una de las estrellas del consumo en el tiempo del kirchnerismo, ahí se nota más, ¿no? 19.2, ¿no? Ahí tenés un elemento que la caída podría haber sido peor, pero lo que está pasando es que también comparás contra un año pasado que para esta época ya empezabas a tener un problema de oferta, porque con las trabas para importar, con los problemas para hacer dólares, se había frenado mucho la oferta, que había un montón de productos que no estaban disponibles. Para esta época empezaron a faltar celulares aquí en la Argentina. Con lo cual, si hubiera sido una venta más genuina la del año pasado, la caída hubiera sido más grande. ¿Todavía? Hoy tenés un problema de demanda, no de oferta, porque la oferta se está recomponiendo, la importación está aumentando, pero lo que no tracciona es la demanda. Están diciendo que quieren revisar el Ahora 12 incluso, que es de los pocos anabólicos que le queda a ese consumo, ¿no, Ismael? Claro, lo que pasa es lo siguiente, ha habido especialmente junio, ha habido una caída de la actividad económica muy pero muy fuerte. Hoy se conoció el dato de una caída del 3,1% en la actividad en junio, con lo cual el segundo trimestre ha sido peor que todos los trimestres anteriores. Con lo cual estamos en una recesión que ya suma un año, pero que cada trimestre, digamos, la cosa se está poniendo peor. Y además, creo que fue a las 9 de la noche, el Ministerio de Economía dio a conocer los datos fiscales y el déficit fiscal ha sido enorme. Supera al déficit fiscal del año pasado. Wow. Ahora cerremos acá con materiales, porque es un poco a lo que apuesta el gobierno, que es que retomar la obra pública para tratar de reactivar un poco, pero vemos todavía una caída. 10% de caída de la actividad ha tenido en el segundo trimestre la construcción. Es uno de los frenazos grandes que pegó la economía. Y se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo en blanco, según datos oficiales en la construcción. Si yo le sumo personal que pudo haber quedado sin trabajo, no registrado, donde en la construcción es muchísimo, evidentemente ahí tenemos realmente
una situación muy, pero muy comprometida. Y en promedio, entonces, la caída junio a junio, según la CAME de todos estos, fue casi el 10%, 9.8% en consumo, ¿no? Sí, tenías los supermercados que hablando con las cadenas te decían que los datos que ya tenían bien procesados que junio había sido un mes muy, muy malo. Bastante peor que había sido mayo y abril. Y tenés el aguinaldo en junio, Sí, ¿no? Se supone depende, que... no todo, bueno, ahí pero... depende de quién lo cobra. Lo que estaba pasando todos los años es que junio pasó a ser, el segundo trimestre del año pasó a ser el peor para los supermercados porque te agarran el efecto paritario que no termina de llegar, muchos gremios que la negociación en realidad a partir de mayo, junio, julio es cuando empiezan a cobrar los aumentos y te agarran los precios nuevos con los salarios viejos. Pero aún teniendo en cuenta este dato, junio había sido realmente un mes muy pobre, el peor del año y el peor por lo menos en 2 años de ventas. Ahora, mira, vos calculás lo siguiente, la inflación oficial 47,1. En el año. 12 meses. 12 meses, ahora, 12 junio meses a junio. Sí, La mejor paritaria, 37% en cuotas. claro. Quiere decir que vos ahí... Tenés 10, lo que decíamos con Claro, Felipe, un 10 10%. puntos, pero si yo te hago el promedio de ese Sí. 37, porque son en cuotas, seguramente tenés una caída de más de 15 puntos. Ahora, Hay otros gremios, Sí. caso periodistas, firmaron por el 27 en cuotas. Tenés 20 puntos abajo de la inflación. Si vos querés explicar por qué están estos datos, es evidente. Sí, claro, la El gente tiene salario menos real- plata en el bolsillo, el salario real se cae. hizo pomada. Claro. El salario real se hizo pomada. Ahora, ¿ven alguna luz? Porque digo, uno ve porque, ¿no? Tenés inflación muy alta, recesión, el déficit alto. Daría la sensación que ninguna de las variables termina de acomodarse. Hay un dato que falta, que es el contexto externo. Que es malo, El Brasil. contexto externo es malo, más lo de Europa. Con lo Sí. de Europa... No ya- tenés tan malos precios de la soja, digo, por aportar No, pero dentro de ahí viene justamente el fenómeno. Este dislocamiento económico y financiero que hay en Europa, con la devaluación de las monedas, perjudica a la Argentina. Y ya el propio Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el crecimiento global de la economía, con lo cual tenemos ahí un problema adicional. Sí, que ese no le podemos echar la culpa. Que no le podemos. Y Brasil, que está en una situación de crisis política Sí, claro. terrible, porque el presidente... No, está paralizado, sí, El claro. presidente se hizo una encuesta y creo que tiene el 10% de opinión favorable, además de las cuentas que tiene el Creo que negro. lo que le queda a Macri en esto es cierto acompañamiento, a pesar de esto, en opinión pública, digamos, más allá de que haya caído la imagen, que haya mayor pesimismo en el conurbano, porque las encuestas, ¿no?, respecto de cómo piensan el futuro de la economía. Así todo tiene un crédito ahí, sobre todo ante este panorama, ¿no? Viendo este panorama. Yo creo que el gobierno va a apostar a una reactivación de consumo. Hay medidas que hay que ver si van a funcionar. El tema de los celulares es una de las apuestas grandes. El gobierno presentó esta semana el proyecto de los celulares a 2.200 pesos, que es un precio realmente competitivo para lo que estaba y aún para si vos lo comparás en términos relativos. Esa es una apuesta grande. Con el tema de construcción, con el tema del blanqueo, hoy se conoció un dato medianamente positivo, es que aumentan los precios de las propiedades, más allá que parece negativo para la gente que está queriendo comprar. Eso te habla de cierta demanda, si están acompañando los precios, están subiendo en dólares las propiedades, que puede ser que con el blanqueo empiecen a ingresar dólares y se reactive la demanda inmobiliaria, se reactive la construcción, que ha sido, como decía Ismael, el sector más golpeado. Ismael, Yo por ahora no veo, por el contexto externo, o por ahí, sí. ni por la política económica, no veo que haya factores que... Se está hablando que el tercer trimestre, este tercer trimestre que hemos ingresado, posiblemente sea más negativo que el segundo trimestre. Porque la plata de los jubilados, el acuerdo del pago de los jubilados va a tardar, o sea, recién en septiembre... No, en noviembre podrían llegar los primeros pagos. De En los septiembre empieza el registro. Claro. Septiembre empieza el registro, noviembre podrían llegar, con lo cual este dinero extra que se supone que caían los jubilados que tuvieran algún reajuste o que cobraran un juicio, aunque sea con una quita. En el mejor de los casos pueden llegar a ser 150.000 jubilados de acá a fin de año. Claro, eso Porque no va a arranca- cambiar el no va a panorama de cambiar. acá a fin de año. Recién en septiembre viene Sí. la movilidad de los jubilados, recién en septiembre. Claro, en Está- mayo y marzo y marzo y septiembre, o sea que todavía falta un mes y medio. Todo indica que, porque el tema del blanqueo
también. No lo reglamenta. ¿Por qué tarda tanto en reglamentarlo? Dicen que mañana sale se publica la promulgación de la ley. Saldría en el boletín oficial mañana y a partir de ahí viene la reglamentación. Pero eso tenés que calcular recién para noviembre, diciembre también. Por eso creo que el tercer trimestre es un trimestre que puede llegar a ser muy, pero muy negativo. Y creo que los principales, ya se está hablando de una caída de 2 puntos del PBI para el tercer feos trimestre. pronósticos. Hay que pasar la primavera. Vamos a ver. Qué horror. Bueno, gracias a los dos por haber estado aquí esta noche.